Hay mucho material que cubrir, hermanos, y tenemos que avanzar. Así es que vamos a encomendarnos al Señor que nos bendiga. Padre, te damos gracias por un día más, oh Dios, en tu inmensa misericordia y tu bondad, que nos permites, oh Dios, venir a este lugar para exponernos a estas enseñanzas. Padre amado, suplicamos, oh Dios, por el amor a tu Hijo, que bendigas a este pueblo que se reúne en esta hora. Señor, que nos ayudes para aprender, Señor, esta enseñanza y nos des un corazón humilde para recibirla. Ayúdanos a ver en las profundidades de esta doctrina de la elección incondicional, oh Dios, de modo que tú siempre seas exaltado en gran manera. Gracias, oh Dios, por traernos a este lugar con bien y por bendecirnos. Todo esto te lo suplico en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Hebreos, por favor. Vamos a leer un versículo que nos va a servir de punto de partida para esta clase. Hebreos, en el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 12. Hebreos 5:12 dice el autor de Hebreos: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor de Hebreos, hermanos, está exhortando a un pueblo, lo está exhortando a profundizar en la palabra de Dios, en las doctrinas de la palabra de Dios. Y el autor dice que él no puede hablarles a profundidad, cosas más profundas, porque todavía estos hermanos estaban estancados en lo que son las doctrinas básicas. O sea, el autor de Hebreo está diciendo que cuando ya debían ellos haber estado comiendo comida sólida, carne, ellos todavía tienen necesidad de leche. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que obviamente una persona, un niño, cuando nace, ¿verdad? Obviamente que está comiendo leche, está tomando leche. Pero a medida de que ese niño va creciendo, la leche la va dejando y va comiendo comida sólida. Y lo que está tratando de decir el autor de Hebreos aquí es que nuestro caminar en la fe debe de ir en aumento, debe de ir creciendo espiritualmente. Una persona que ha confesado fe en Jesucristo, él dice que no puede hablarles doctrinas profundas porque no van a entender, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto, hermanos. Están en la palabra de Dios las doctrinas básicas del cristianismo, ¿ok? Pero enseguida voy a explicar un poco de las doctrinas básicas del cristianismo. El cristiano o el creyente al principio va a recibir estas enseñanzas como, pues, por ejemplo, lo que es el bautismo, lo que es la fe en el Señor Jesucristo, la doctrina del pecado, ¿verdad? Cosas básicas que la persona se tiene que exponer. Pero a medida de que esa persona va creciendo, esa persona se va a ir moviendo a doctrinas intermediarias, ¿verdad? Entonces, doctrinas un poco más profundas que debe ir profundizando. Pero a medida de que va avanzando, el creyente se va metiendo en terrenos más profundos. Y lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, ahora con estas clases, es que nos estamos ya introduciendo a
terrenos más profundos, doctrinas más profundas que habla la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias, hermanos, las que yo he visitado y me he expuesto, algunas solamente llegan a exponer estas doctrinas básicas, y de ahí no pasan, ¿ok? Es todo lo que exponen. Hay otras que van un poquito más profundo, ¿verdad? Y están metiéndose a doctrinas intermediarias, o sea, un poquito más profundas. Pero hay otras realmente que están profundizando fuerte. Por ejemplo, la doctrina de la unión hipostática, la doctrina del despojamiento de Cristo, la doctrina de la elección incondicional, la doctrina de la perseverancia de los santos. Esas son doctrinas más profundas, hermanos. Y es necesario que la iglesia del Señor esté familiarizada con todas estas doctrinas. O sea, no podemos quedarnos solamente con lo básico. Debemos de ir profundizando, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad ir creciendo en la palabra del Señor. Y para muchos hermanos, cuando llegan a doctrinas más profundas, a veces se les hace difícil porque nunca han escuchado esto, ¿verdad? Entonces, realmente se han quedado en un estancamiento de las doctrinas básicas, pero realmente es mi anhelo que la iglesia aquí se exponga a estas profundas doctrinas, ¿verdad? Y es por eso la razón que estamos siguiendo la enseñanza de lo que son las doctrinas de la gracia, importante. Ahora, hermanos, en nuestra clase pasada, los que estuvieron aquí, dimos algunas pinceladas, ¿ok? Algunos toques en cuanto a la doctrina de la elección incondicional, ¿ok? Recuerden que dimos un sinnúmero de citas que nos están abriendo el camino y nos están preparando el escenario para ir profundizando, ir caminando más profundo, adentrándonos a esta doctrina preciosa. Antes de continuar, hermanos, debemos mantener en mente dos cosas. La primera es que recuerden que ya hemos visto el contexto en que se puso por escrito esta doctrina dentro de los cánones de Dort, ¿ok? Ya ustedes saben el contexto por el cual se escribió los cánones de Dort. Como les dije, hay mucha mala información allá afuera de que piensan que los cánones de Dort o las doctrinas de la gracia fueron un ataque, pero no, fue una defensa de la enseñanza de la iglesia, ¿ok? Eso es una defensa, los cánones de Dort. Recuerden que el grupo de los remonstrantes, y solamente para refrescarles un poco la mente antes de avanzar, recuerden que este grupo protestó en contra de la enseñanza que la iglesia había venido ya sosteniendo. Protestó y formularon 5 artículos, que son los 5 puntos del arminianismo, que ellos dijeron, en esos 5 puntos, ellos dijeron al concilio, nosotros estamos protestando, porque ya no estamos de acuerdo con lo que ustedes están enseñando. Y entonces, por cierto, su protesta fue muy básica. O sea, incluso la primera vez que ellos hicieron la protesta, la iglesia reformada dijo, hermanos, les damos chance, regresen y formulen mejor sus puntos, porque eso está muy fácil. Queremos que ustedes, si ustedes están protestando, expóngalo de una manera mejor, porque aquí no hay nada que hacer, está muy fácil. Entonces ellos se fueron y regresaron con los segundos artículos ya mejor expuestos, y ahí fue como se desarrolló entonces este debate. Así es que si ustedes comparan los artículos de los arminianos y los artículos de la iglesia reformada, es una tremenda diferencia, hermanos. La iglesia reformada, mire, se expuso a tantos artículos y después se expuso por qué rechazamos esos artículos. Entonces, recuerden que fue una defensa. En segundo lugar, hermanos, debemos recordar que esta doctrina se debe ver a la luz de otras doctrinas
en la palabra de Dios. La doctrina de la depravación total del hombre. Para nosotros poder entender la elección incondicional, es necesario entender otras doctrinas. Doctrinas como la depravación total, doctrinas como la soberanía de Dios, doctrinas como la justicia de Dios, doctrinas como el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, no podemos solamente separar la doctrina de la elección incondicional y dejar fuera las otras doctrinas que hay en la palabra de Dios. Es necesario abrir el libro y el panorama amplio. Entonces, y verlas en ese contexto, ¿ok? Ahora, hermanos, dijimos entonces que el debate de los arminianos y los reformados no se centró, y aquí tenemos que hacerle justicia a estas personas, el debate no se centró en la elección de Dios. El debate se centró sobre qué base Dios elige. ¿Ok? Eso es importante que nosotros entendamos, porque ellos también decían que Dios tiene un pueblo, hay una elección. Pero el debate no se centró en esta doctrina de esta manera, sino sobre qué base. Entonces, por un lado, los remonstrantes decían, bueno, Dios elige basado en lo que Él va a ver de esta persona, si va a responder o no va a responder. Es una elección condicional. O sea, hay una condición por la cual Dios le va a dar gracia. Entonces ellos dicen, el hombre tiene que primero buscar a Dios. El hombre tiene que levantar su mano. Entonces, los reformados enseñan que Dios elige no basado en ningún mérito del hombre. No basado en ningún mérito del hombre. Es más, hermanos, la enseñanza reformada solamente está diciendo lo que la Biblia dice. El hombre, recuerden que les dije, esto se debe ver en el contexto de otras doctrinas como la doctrina de la depravación total. Y si nosotros contemplamos la doctrina de la depravación total, y si nosotros entendemos lo que la Biblia dice, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, incapacitado para venir a Dios, está de continuo siguiendo el mal en su corazón, está destituido de la gloria de Dios, está apartado de la gloria de Dios. Es más, la Biblia lo pone como enemigo de Dios al hombre. Si tomamos eso en cuenta, hermanos, entonces, ¿quién puede venir a Dios? Al menos que Él no le capacite, al menos que Él no le elija. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que una persona necesita de la gracia salvífica, regeneradora de Dios, para poder él tener ese deseo de venir a Dios. Importante. Ahora, hermanos, vamos a los documentos de los cánones de Dort. En los documentos de los cánones de Dort, en el concilio que se hizo, vea la forma en que la iglesia expuso esta defensa. Y vamos a leer, si ustedes se dan cuenta en el punto principal donde dice elección y reprobación divina, ve el artículo 7. Usted va a ver ahí que dice artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, 5, 6 y llegue al 7. En este artículo usted va a ver que se habla de la elección, ¿ok? Entonces, mire la forma que la iglesia expuso esto ante todo este debate. En el artículo 7 dice, la elección es el inmutable propósito de Dios por medio del cual realizó lo siguiente. Antes de la fundación del mundo, por su pura gracia, importante esto, y según el deleite libre
y bueno de su voluntad, Dios escogió en Cristo para salvación a un número definido de gente particular de entre toda la raza humana, la cual por su propia culpa había caído de su inocencia original el pecado y ruina. Los que así fueron elegidos no eran ni mejores ni más dignos que los demás, o sea, todos estamos en el mismo hoyo, sino que yacían con ellos en una miseria común. Dios hizo esto en Cristo, a quien también designó, este es el Cordero de Dios, ¿quién lo designó? Dios, a quien también designó desde la eternidad para ser el mediador, la cabeza de todos los elegidos y el fundamento de su salvación. De modo que Dios decretó entregarle a Cristo los elegidos para salvación. ¿Quién lo decretó? Dios Padre. Y llamarlos y atraerlos eficazmente a la comunión de Cristo a través de la palabra y del Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora, hermanos, vea el artículo 9. El artículo 9 dice: la elección no está basada en alguna fe prevista, como los remonstrantes creían, ¿verdad? Entonces, la iglesia dice, esta misma elección no se llevó a cabo sobre la base de una fe ya prevista, o sea que Dios estaba viendo que tú ibas a tener fe, ni por causa de la obediencia de la fe, ni por la santidad o cualquier otra cualidad o disposición humana, como si estuviese basada en alguna causa o condición previa que se requería en la persona para que éste fuese elegida, sino que más bien la persona es elegida para la fe, la obediencia de fe, la santidad de la fe. Por tanto, la elección es la fuente de todo bien salvífico. La fe, la santidad y otros dones de la salvación y hasta la vida eterna misma emanan de la elección como frutos y efectos de ella. Como lo dice el apóstol, nos escogió, no porque éramos buenos, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4. Eso está más que claro, hermanos. Pero vamos a leer un artículo más. El artículo 10. La elección se basa en la buena voluntad de Dios. Pero la causa de esta inmerecida elección es exclusivamente la buena voluntad de Dios. Esto no significa que Dios escoja entre todas las cualidades o acciones humanas posibles como condición para la salvación, sino que significa Él adopta a ciertas personas, en particular de entre la masa común de pecadores, como posesión de Dios. Como dice la Escritura, antes de que los mellizos nacieran, y enseguida vamos a entrar en eso, y hubieran hecho algo bueno o malo, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, amé a Jacob, amé, pero aborrecí a Esaú. Romanos 9:11-13. Además, y creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. Hechos 13:48. Hermanos, esto es lo que la iglesia presentó. Entonces, hay dos palabras que yo quiero, hermanos, que ustedes estén muy familiarizados, porque lo van a necesitar para su crecimiento espiritual, porque estoy más que seguro que ustedes van a escuchar estos dos términos. Y esto es importante, hermanos. Tienen que familiarizarse con los siguientes dos términos que yo les voy a dar. El primero es monergismo. Monergismo. Si usted no lo ha escuchado aún, usted va a escucharlos. Y usted, a ver, hermanos, mi deseo es que ustedes se expongan a las mayores
palabras teológicas que podamos nosotros escuchar, porque allá afuera no quiero que nos encontremos sin este tipo de sabiduría, pero más mi deseo es que ustedes estén familiarizados y preparados. Si es necesario dar una defensa, como nos dice la palabra, si es necesario dar una respuesta, si es necesario dar su punto de vista, usted ya sabe lo que significa, ¿verdad? Además, dígale, pertenezco a Iglesia Esperanza Viva. Entonces ahí ya usted pone en alto. ¿Cuál es iglesia? Iglesia Esperanza Viva. Bueno, monergismo. El segundo término, hermanos, es sinergismo. Sinergismo. Monergismo, sinergismo. Monergismo, sinergismo. Monergismo, vamos a dar la definición. Esta palabra, hermanos, está compuesta de dos vocablos. Una palabra griega que está compuesta de dos vocablos, dos palabras. La primera palabra es mono, que significa ¿qué? ¿Alguien sabe? Exacto. Y la segunda es ¿cuál? Ismo, que significa obra. Obra. Uno, obra. ¿Ok? Ese es monergismo. Uno, obra. Hermanos, este punto de vista del monergismo sostiene que la salvación, y escuche esto porque es importante, la salvación es una obra única e independiente de el Señor. La salvación del hombre es una obra exclusiva de Dios. Exclusiva de Dios. Es decir, que no hay cooperación del hombre y Dios. Dios es el autor de la salvación solamente. Eso significa monergismo, hermanos, ¿ok? Sinergismo viene también de dos palabras unidas ahí. La primera es siner, que quiere decir juntos. A ver, les voy a borrar aquí, hermanos, porque siner, que quiere decir juntos. Siner igual a juntos. Gismo, obra. Este punto de vista, hermanos, sostiene que la salvación es una cooperación entre Dios y el hombre. Este punto de vista del sinergismo sostiene que el hombre tiene que cooperar con Dios para la salvación. Y el monergismo es Dios es el único autor soberano de la salvación del hombre, desde el principio hasta el fin, como lo vamos a ir viendo, hermanos. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza que nuestra iglesia está enseñando? El monergismo. El monergismo. Nosotros declaramos que la obra de la salvación del hombre es una obra exclusiva del Dios Trino, hermanos. El Padre escogió un pueblo, el Hijo murió por ese pueblo y el Espíritu Santo lleva a los elegidos a la fe y al arrepentimiento. Es la obra del Dios Trino. Amén. El Padre escogió un pueblo, el Hijo murió por ellos y el Espíritu Santo es el que lleva a esas personas a la fe y al arrepentimiento, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo es el que viene y toca a las personas, obra en las personas, en el corazón, destapa sus oídos, su vista, y lo atrae, ¿verdad? Causa ese querer en el hombre para venir y buscar de Cristo. Resucita a los muertos. Exacto. Ahora, hermanos, vamos a lo que yo sé que ustedes están con ganas de abrir la palabra de Dios. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, un pasaje maravilloso. Romanos 9.
Después de Hechos, hermanos, para que no andemos buscando como después de Hechos, Romanos 9, del 10 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y no solo esto, aquí está hablando el apóstol Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por quién, por el que llama. Hermanos, a ver, vamos a digerir poco a poco este texto. Aquí está hablando el autor de los Romanos, y está hablando acerca de la elección, ¿verdad? Y hermanos, aquí está poniendo un ejemplo claro, y está diciendo la elección de Dios fue en contra de este pensamiento humano, porque recuérdense que en aquella cultura el mayor era quien, el que recibía, ¿verdad? Los derechos, recibía la bendición, ¿verdad? Pero aquí Dios hace algo, y dice aquí que los dos gemelos, a ver, Esaú y Jacob, antes de que estos nacieran, y eso es importante que ustedes capten, antes de que nacieran, antes de que hicieran el bien o el mal, Dios ya había decretado que el menor iba a servir, perdón, el mayor iba a servir al menor. Y el texto aquí nos está diciendo, hermanos, y ustedes notan bien, que este decreto de Dios no está basado en la elección o el querer del hacer del uno ni del otro, o en las obras de Esaú o las obras de Jacob. No está basado en nada de esto. También el texto nos está diciendo, hermanos, si ustedes miran bien, a la mitad del versículo 11, dice que Dios lo hizo para que el propósito de Él, importante que captemos, su propósito, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y después dice, no por las obras. No es por lo que hizo Jacob. Es más, ustedes saben ya la vida de Jacob, cómo era antes. Engañador, tramposo, mentiroso, díganle. Pero hermanos, esta elección de Dios no está basado en nada de lo bueno ni lo malo. Ni siquiera está basado en esta fe de Jacob. Esta elección de Dios viene antes de que estos niños nazcan, antes de que hagan el bien o el mal. Hermanos, ahora, yo quiero que siga leyendo, porque aquí vamos a ir entrando poco a poco. Y mire lo que dice el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, y espere, ahora mire, es como si el apóstol se está anticipando a una queja, y él sabe que va a venir protestas. Y después, ¿qué es lo que dice el versículo siguiente? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice? En ninguna manera. Y es como si el autor de de Romanos, ya sabe que esto causa un discomfort, incomodidad en las personas. Y por eso se está anticipando, porque dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No.
Pero ahora síganme con cuidado, hermanos, porque aquí les va esto. El punto arminiano ni siquiera puede tomar este texto y aplicarlo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque si se condena a una persona, ¿de quién es la culpa según el punto de ellos? De la persona, porque dice, bueno, es que ahí ellos no pueden decir, ¿hay injusticia en Dios? No pueden decir esto, ¿verdad? Es como lo están protestando, porque ellos están diciendo es que es basado en lo que este cree, tú estás levantando la mano. Entonces ellos no pueden decir, bueno, es que no hay injusticia en Dios ahí. No hay ninguna injusticia. Es tu culpa, ¿verdad? Pero se está anticipando porque la elección es incondicional. Y la elección de Dios no se basa en tus buenas obras, en mis buenas obras, en quién tú eres, en quién yo soy, tú. Y aquí levanta prende una fogata con esto. Está prendiendo lumbre aquí. Porque de inmediato las cejas se suben, los labios se nos voltean, la cara se nos frunce, apuñamos las manos, porque decimos, esto es injusto. Y aquí el autor se está anticipando y está diciendo, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Por qué? A ver, hermanos, ¿por qué no hay injusticia en Dios? ¿Qué dice el texto? 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y ahora, hermanos, el 16 es como el tiro de gracia. Porque ¿qué dice el 16, hermanos, en su Biblia? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Y quien tiene misericordia. ¡Wow! ¡Wow! Aquí se despliega el poder de Dios y la soberanía de Dios. Por eso al principio, a ver, los que no estuvieron aquí no llegaron a tiempo. Yo les dije al principio que esto se debe ver a la luz de otras doctrinas, como la depravación total, como la soberanía de Dios, como el amor de Dios. Esta doctrina de la elección incondicional, no podemos agarrarla sola y arrancarla porque va a causar un sinnúmero de problemas. Pero ahora, hermanos, a la luz de lo que expusimos primeramente, la depravación total. A ver, ¿quién de aquí, hermanos, no está de acuerdo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados? A ver, después no me digan que no, porque ya no. Ok, nadie. Bien, ¿quién de aquí está de acuerdo, hermanos, de que el hombre nace sin culpa de pecado? Nadie. ¿Quién de aquí está de acuerdo que alguien no está destituido de la gloria de Dios? Nadie. Bien, hermanos, vamos bien. Entonces todos estamos en un hoyo, un fango, el fango de la muerte espiritual. Y por eso por eso la carta a los Romanos, antes de que Pablo exponga este texto, que leímos, él se encarga primeramente, hermanos, si ustedes leen la carta a los Romanos, se encarga de poner al hombre donde merece. ¿Dónde merece? Aplastado. Y los primeros capítulos empieza hablando del pecado del hombre, de la depravación del hombre, de la destitución de la gloria de Dios del hombre. Y usted lee los primeros 3, 4, 5 capítulos y usted se va a dar cuenta que sentimos como que no somos, ya estamos todos aplastados. Porque de eso se trata el Evangelio, de poner al hombre como es. ¿Para qué? Para que después usted le ofrezca, mira, aquí está lo que Dios hizo. Cristo. Pero ahora, hermanos, a ver, vamos de regreso. Estamos todos aquí en la depravación total, muertos en pecados, destituidos de la gloria de Dios, todos en un mismo fango. ¿Ok? Ahora, Dios viene y saca de este fango
a un pueblo. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, no se basa en los méritos de estas personas. Ya todos estamos camino al infierno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios viene y rescata a un pueblo de aquí. Y por eso el autor dice aquí, no es basado en tus méritos, ni en mis méritos, sino en la elección de Dios. Ahora, hermanos, esto provoca un sinnúmero de preguntas. Y como Pablo mismo ya se está anticipando que va a haber un fuego aquí, dice, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios, porque cuando Dios saca a un pueblo, ¿qué recibe este pueblo aquí, el que ha sacado? Misericordia. Y su gracia, ¿verdad? Gracia, misericordia. ¿Qué recibe el que quedó aquí? Justicia. Justicia, porque estos tienen que pagar por sus pecados, porque ellos están por su propio pecado. Exacto. ¿Quién recibió injusticia? Nadie recibió injusticia. Hermanos, y ahora miren, si usted va caminando por ahí en las calles de Chicago, bueno, no le gusta Chicago, por aquí en un suburbio. Tampoco le gusta, bueno, donde haya muchos homeless. A ver, hermano, usted va caminando bien tranquilo y se compra un sándwich, de Subway. A ver, sin hacerle promoción. Pero usted va del Food Long, right? Y está bien, ahí usted va con su sándwich y de pronto usted ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un sinnúmero de homeless. Todos en una condición deplorable, en la calle, sin hogar. Y usted dice, wow, viene a este y le dice, toma, come. Hermanos, y los demás, ¿qué usted diría si le dice, hey, no es justo, si le vas a dar a este, dame también a mí? Hermanos, ¿es su responsabilidad darle a todo el mundo? No. ¿Es su responsabilidad que estos hombres estén en esa calle, en esa condición deplorable? No, no es su responsabilidad. ¿Por qué usted por qué le dio a uno? Tuvo misericordia de este. ¿Porque este era mejor que aquel? ¿Andaba más sucio, más limpio? No, la misma condición. Una vez me pasó eso, de que yo fui y le di a alguien y alguien protestó. Y tuve que hablar con esa persona. No es mi responsabilidad darle a todo mundo. Hermanos, a ver, el Señor Jesucristo, antes de que se me pase este pensamiento, en una ocasión, no sé si fue en Mateo o en Lucas, Él está hablando y diciendo que el dueño de una viña, parece ser, a ver, no quiero mal, pero contrató trabajadores. Primero, exactamente, ahí está, mire, vino y le dijo, hey, ¿cuánto me cobras por hacer este trabajo? Tanto, ok, ven. Fue al próximo, después de 2-3 horas, ya había pasado, el otro estaba ya trabajando. Entonces dice, hey, ¿cuánto me cobras por hacer este trabajo? Bueno, tanto, vende. Y después ya fue al final y vio que estaban ahí sin hacer nada, le dijo, hey, vénganse, ¿quieren trabajar? Sí. Entonces los llevó, ¿cuánto me cobras? Bueno, tanto. Al final, repartió a todos igual. Y una vez en el trabajo yo hice esta pregunta, les puse el escenario y les dije, ¿fue justo lo que hizo o no fue justo lo que hizo? ¿Qué ustedes creen? Exacto. Y después unos dijeron, no, es injusto. Le dije, ¿por qué? Dijo, pero ¿por qué no le dio a todos igual? Le dije, ¿en cuánto quedó el acuerdo entre él y la primera persona? Tanto. ¿Le pagó? Sí. ¿Hizo justicia? Sí. ¿Hizo injusticia? No. Entonces no es injusto. ¿Con cuánto pagó esto? Entonces, lo que les quiero decir, hermanos, al último, el que trabajó un poquito. Una hora. Está en Mateo 20, hermano.
Gracias, mi hermana querida. Mateo 20. Les dio igual a todos y de su amor, de su gracia, no le dio injusticia. Hermanos, y este es un cuadro precioso acerca de lo que se trata esto de la elección. Porque muchos luego protestan, es injusto. Dios no está dando injusticia. Al contrario, está dando justicia a estas personas. Y los que elige, está dando su gracia y su misericordia, hermanos. ¿Se está entendiendo? A ver. Sí. Ok. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo igual que ellos, Él tuvo misericordia de nosotros. Exactamente. Entonces, hermano, nuevamente, lea Romanos. A ver, 9, Romanos 9. Sí, hermano. Hermano, tenemos el ejemplo cuando murió el Señor Jesucristo, el que estaba junto con Él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es el último y que era a punto de morir y fue salvo. Exactamente. No es injusticia. Exactamente. Vamos a Romanos 9, versículo 16. 9:16 nuevamente. Así que, ahora, el apóstol Pablo está concluyendo porque él ya se está anticipando que personas van a levantar sus cejas y decir, es injusto esto, ¿verdad? Entonces, Pablo se anticipa y dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No. Y después mire el 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, más claro no puede haber esto. Se trata de Dios la salvación. Y ahorita, ok, vamos a Lucas. Quiero ir mostrándoles aquí unas pinceladas en este cuadro. A ver, hermanos, no se duerman, vamos a traer café. Allá hay café. Esto necesitamos captar esto. Porque después pasan clases y dicen, oh, es que yo no escuché esto. Vamos a estar despiertos. Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas, ¿saben dónde está Lucas, hermanos? Lucas 24, Lucas 4, 25. 4, 25 al 27. Miren lo que dice aquí. Y añadió, este es el Señor Jesucristo hablando, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25 ahora. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Ahora 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán el sirio. Hermanos, a ver, si ustedes son cuidadosos en la lectura y han masticado bien y digerido bien lo que aquí dice, escuche esto. El Señor Jesucristo, y por eso se levantaron furiosos la audiencia que estaba escuchando, y por eso lo querían apedrear. Ahora, mire aquí, ponga atención, hermanos. El domingo les voy a hacer preguntas, Escuchen, lo primero que dijo el Señor Jesucristo: muchas viudas había en Israel. Pero a ninguna de ellas le fue enviado el profeta Eliseo.
sino a una Sarep de Sidón. Hermanos, ¿qué está tratando de decir aquí el Señor Jesucristo? Oh hermanos, en este tiempo ellos decían, nosotros somos los escogidos de Israel. Era inconcebible que una persona pagana fuera del pueblo de Israel recibiera el favor de Dios. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, Eliseo, a ver, ¿fue Eliseo? No es Elías. Elías, sí, porque yo dije Eliseo. Elías. Y Elías, Dios lo dirigió a una viuda fuera de Israel. Él la escogió. Exacto, y vamos ahí. Hermanos, estas personas protestarían. No es justo. No es justo. Porque Dios cerró las ventanas de los cielos para que no lloviera 3 años y medio, ¿no? Ok, iba a haber una catástrofe en esos lugares, un caos, una sequía inmensa. Y aquí estaba un montón de viudas. Ahora pregunta, hermanos, a ver, escúchenme con atención. ¿Pudo Dios bendecir a todas las viudas si Él quisiera? Sí, claro que sí. Pero ¿qué hizo Dios? ¿A quién bendijo? A una viuda que vivía en una tierra pagana, idólatra, de los Baales, que adoraban a los Baales. Y para esto, el pueblo que estaba escuchando al Señor Jesucristo era inconcebible. Y protestaron y se tomaron las piedras y querían apedrear al Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos, no depende del que quiera, ni del que corra, sino de Dios. Y dice, yo tendré misericordia del que tengo misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Y Él envió de entre todas las viudas de Israel a esta que está aquí. Y recibió una bendición por parte de Dios. Pero el otro caso, el Señor Jesucristo sigue diciendo, ¿cuántos leprosos había en Israel? ¿Quién de ellos recibió sanación? ¿El sirio? Nada más. Hermanos, y lo que está diciendo el Señor Jesucristo, entendamos, no se trata de nuestros méritos, no se trata de tus méritos, se trata de Dios. Dios es el autor de nuestras vidas, Dios es el autor de nuestra salvación. Él se compadece del que se compadece. Él tiene, en una ocasión, alguien protestó contra el predicador y le dijo, no es justo, ¿por qué tú estás diciendo que Él se compadece del que se compadece? Y el predicador le dijo, hermana, lo único que yo hice fue leerle el texto y usted la está agarrando contra mí. Dice, ¿usted leyó el texto? Sí, aquí está. Bueno, disculpe entonces, porque pensó que era el predicador que estaba poniendo estas palabras. Pero no, hermanos queridos, el Señor Jesucristo dijo, muchos leprosos habían. ¿A cuál de ellos Dios le envió la sanación? ¿Al sirio? Algo inconcebible para los israelitas, como este pagano va a recibir la bendición, la sanación. ¿Es injusto eso? Claro que no, hermanos. Todos estos leprosos estaban en una condición igual, en el mismo estado. Pero yo quiero llevarlos más allá. Hermano, perdón, también está Rabá, la de Jericó, también Ahí está vamos. la mujer de la que lavó los pies de nuestro Señor Jesucristo, también está la mujer samaritana. Ajá, ahí vamos. No, bien, hermanos, ustedes están. A ver No, si el domingo ya me.
El domingo. Ok, hermanos. A ver, pero vamos avanzando poco a poco, vamos digiriendo. Vamos a Juan. El Evangelio de Juan está repleto de textos acerca de la elección incondicional. Juan capítulo 5. Vamos a leer versículo... a ver, hermanos. Estoy tratando, no, sí, versículo 5, vamos a leer del capítulo 5, versículo 1. Este es el paralítico de Betesda. Ok, miren. Dice, después de estas cosas, wow, qué rápido se pasa el tiempo. Hermanos, como sé que ustedes tienen amor por mí, y yo ya les había dicho que hoy iba a ser la última clase, me voy a tener que retractar de lo que dije. Y ya no les voy a decir cuándo va a ser la última clase, porque después ustedes van a estar a la expectativa de que, oh, dijo el pastor que ya es la última clase, y no es verdad. Entonces, por amor al Señor Jesucristo, perdónenme. Gracias, hermanos. Capítulo 5, vamos a comenzar el versículo 1. Mire esto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, ¿cuántos? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Hermanos, a ver, ya ustedes saben a dónde yo me dirijo. Escuche esto. La Escritura dice que había un sinnúmero, una multitud enorme de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, de todo. Y el Señor Jesucristo viene y Él ve toda esta multitud. Y antes de que yo prosiga, pregunta, ¿Cristo tenía el suficiente poder para restaurar a todos estos enfermos? Sí. Claro que sí. Hermanos, ¿por qué no lo hizo? Uno solo recibió la bendición, la sanación. Él se dirigió entre toda esta multitud de enfermos y fue directo hacia esta persona. Y si ustedes continúan leyendo, dice que para que el propósito de Dios se cumpliese, porque le pregunta, ¿quién está enfermo? Creo que fue, no sé si fue este o otro, pero a ver, hermanos, miremos aquí el panorama y escuche esto, y con esto vamos a cerrar. Quiere decir con esto de que Jesús no extendió la sanación a los otros, que por eso es injusticia. No. ¿Quiere decir que Él no es amor? No. ¿Quiere decir que Jesús no tiene misericordia? Por supuesto que no. Claro que no. Pero hermanos, entendamos que se trata de acuerdo a los decretos de Dios, la soberanía de Dios, el propósito del plan de Dios. Y este hombre recibió un milagro y los otros fueron dejados en su estado de enfermedad. Pero lo que queremos decir
es que no se trata del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hermanos queridos, recuerden esto. Siempre recuerden que Dios es un Dios soberano. Por eso yo comencé hablando de la soberanía de Dios y les dije, vamos a poner una base para nuestra lección. Y todos ustedes estuvieron de acuerdo conmigo de que Dios es soberano. Y nos pasamos tiempo viendo textos bíblicos. Y ahora no me diga que no es soberano Dios cuando lleguemos más profundo. Porque después le voy a decir, hermanos, usted dijo que era soberano Dios en todo. Después no me diga que no cuando lleguemos más para adelante. Pero hermanos queridos, vamos a dejar la lección aquí. Sí, hermano, perdóname, dime. Hermana, es más, el paralítico ni siquiera le pidió que fuera sanado. Es algo maravilloso en el amor de nuestro Dios. La misericordia de Dios que ofrece a cada una de las personas, ¿verdad? Ni siquiera se lo pidió. Exactamente, ni siquiera este hombre, Jesús se acercó a él. Jesús se acercó a él, sí, hermana. Hermano, y por eso nosotros que estamos aquí, nuestra vida debe ser agradecimiento a Dios. Ay, así es. Porque entre todo el mundo que teníamos nosotros en particular, nada, hermano. Estábamos en el montón. Y el Señor nos escogió y le conocimos y Él nos escogió como hijos. Amén. ¿Cómo no Amén. hablar de la gracia? Y después vamos a llegar en el artículo 13, el fruto de esta certeza. No sin antes hablar del artículo 12, la seguridad de la elección. Pero hermanos, vamos a orar, nos pasamos ya del tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por ayudarnos a exponernos a esta doctrina. Te suplico que la bendigas a tu pueblo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Tomemos café, hermanos.